Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Luis Oliva, de regreso a la ciudad de Chiquimula después de varios años, más o menos unos 10 años, 10 años, Luis. 10 años. Y qué bueno verlo nuevamente porque también fue pastor del Tabernáculo Amigos y hay proyectos a nivel pastoral. Y qué bueno tenerlo en estos espacios para brindarnos conocimiento bíblico por la experiencia pastoral y emanar dos temas que son de mucha importancia en esta serie que le hemos titulado Doctrina Distintiva del Cristianismo, como lo es evangelismo y misiones. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un gran privilegio poder estar en esta oportunidad con ustedes y especialmente acá con el pastor Marvin. Y pues contento con la temática de esta ocasión, evangelismo y misiones, que es un tema buenísimo. Hablando de misiones y hablando de evangelismo, creo que todos fuimos tocados por alguna estrategia de evangelismo. Quiero preguntarte de manera personal, ¿cómo viniste al evangelio? ¿Cómo escuchaste por primera vez el evangelio o alguien que te evangelizó de manera personal, una campaña, un campamento? ¿Cómo fue ese contacto de evangelismo aplicado a tu vida personal? Pues ahí sí fue el trabajo permanente de mi madre. Ella muy bien. Nos instruyó, nos enseñó la palabra del Señor, nos llevó a la iglesia y fue donde fuimos conociendo hasta el momento en que personalmente ya en la iglesia, en actividades que Dios usó, ahí nos entregamos a Cristo ya literalmente por ya decisión personal. O sea, un trabajo de una madre como la abuelita y la mamá de Timoteo en la Biblia. Sí. ¿Verdad? Que la fue transmitida de generación a generación. Y qué bueno que en tus hijos también el evangelismo en forma muy familiar se transmite la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de este tema de evangelismo y la gran propuesta bíblica. Aparte de ser propuesta, es el gran mandamiento, ¿verdad, Luis? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una gran verdad bíblica, pastor. Sí, es un mandato y pues eso es para todo creyente. Yo he mencionado que cuando nosotros venimos a Cristo, en una mano recibimos la salvación por gracia, en otra el mandato de ir a predicar. No hay para dónde. No es opcional. No es opcional. Porque algunos dicen es que yo no tengo el don de evangelizar como otros tienen. Hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo porque no es una opción, es un mandato de Dios. Y yo creo que predicamos con la propia vida. Esa es la parte más importante, que al inicio, cuando uno se entregó a Cristo, hay un deseo de irle a contar a las demás personas lo que ha pasado en uno. Ese testimonio es válido. ¿Cómo estábamos nosotros? ¿En qué momento entregamos nuestra vida? ¿Y cómo ahora nosotros nos sentimos de tener a Cristo en el corazón? Estoy recordando la historia del endemoniado cuando es libre por el poder de Cristo. Quería seguir al Señor y a sus discípulos, pero Él le dijo, regresa. Y entonces anuncia a los tuyos, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho contigo. Un evangelismo que no tenía en conocimiento 4 leyes, ni el asunto de un seminario de evangelismo de misiones, pero entendía algo. El poder de Dios sobre su vida manifiesta en una liberación y donde Él puede contar a los de su pueblo las obras de Dios. Y creo que ese es un evangelismo tremendo, ¿no? En el caso del ciego, ¿verdad? Lo que yo sé que antes era ciego y ahora veo. El testimonio, Así es. Nadie lo puede como negar cuando Dios está haciendo una gran obra en nuestras vidas y con ese testimonio podemos impactar a otras personas. Así que quédese con nosotros en este tema de la serie que estamos trabajando de lo que es doctrina distintiva del cristianismo y muy particularmente el evangelismo y misiones. Cuéntame otra vez la historia para que vuelva a mi memoria ese tiempo bueno donde nunca íbamos a menos, tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo, ese norte cierto donde siempre encuentro
punto fijo, el lugar donde me dirijo es el norte cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Yo ya abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro, si hoy no salió, de nuevo intento. Yo te prefiero. Yo no abandono, no, 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 no. Yo no abandono. Cuando el agua hasta el cuello da, si el camino cuesta arriba está, si las balas pican cerca igual, cada vez que algo me sale mal, de nuevo intento. Yo te prefiero. De nuevo intento. Yo te prefiero. Yo no abandono. No, 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 no. Yo no abandono. No, 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 no. Yo no abandono. Dios los bendiga. Gracias por tu sintonía a este programa, ya que juntos aprendemos la palabra de Dios con nuestro invitado, el pastor Luis Oliva, que también está enfocado a las misiones actualmente con proyectos familiares y seguramente muchas proyecciones a otras naciones. Por eso hablamos de evangelismo y misiones, y quisiera preguntar qué es evangelismo, porque algunas personas que están conociendo esta doctrina como un pilar del cristianismo, es necesario conocer qué es evangelizar. Muy bien, yo lo entiendo de esta manera, que es esa acción de cada creyente en la tarea de anunciar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a todas las personas no creyentes. Y a veces hay un poquito de temor, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, ¿y qué voy a contar? Y especialmente con los amigos de la colonia, que son los más cercanos a uno. Te comento así rapidito. Ajá. Que lo primero que yo hice en la iglesia no fue cantar, no fue predicar ni recibir la ofrenda, sino contarle a mis amigos de la colonia que Cristo había cambiado mi vida. Y algunos me decían, pero si vos sos diablo todavía, me decían. Vos no has cambiado y no te conocemos que estás con nosotros, pero sí me agarraba un temblor. Pero tuve la capacidad, con la ayuda de Dios, de hablarle a mis amigos que son los más cercanos. Y esas fue las acciones para Ajá. anunciar las virtudes de Cristo. Es esa transformación que Él ha hecho en nuestras vidas, y no tenemos que tener como el temor, porque lo que tenemos que decir ya está escrito también. No tenemos que inventarnos cosas nuevas. La experiencia es importante, pero también uno de los puntos básicos es hablar de Cristo. Ese es el evangelismo, porque si hablamos de Cristo, en Él está centrada la salvación. En tu caso, no sé si pudieses contar alguna experiencia de tanto que hacemos en el evangelismo en tus primeros años de conversión, pero que de alguna manera en tu proceder cristiano y del ministerio, el rechazo al evangelismo, porque mucha gente dice, yo no quiero evangelizar porque la gente me rechaza, la gente no me oye. Y entonces tienen esas experiencias un tanto negativas, en donde dicen, no, mejor oro por las personas, por la colonia, o por las naciones, por los misioneros, por los evangelistas. Y entonces la gente se niega a cumplir ese mandato que leímos en el segmento anterior. Vayan y anuncien el evangelio a todas las naciones. En este caso sería cuando buscábamos a las personas y pues sí nos abrían la puerta, tampoco nos la tiraban, pero decían, ahorita no. Entonces, un rechazo así, ¿verdad? O cuando salíamos a la evangelización pública, digamos, donde habían más personas, tal vez en las calles, de venir y querer compartir una literatura, o tienen tiempo para compartir, y el rechazo
completo a no recibirnos el mensaje. Mi nena tuvo esa experiencia. Ajá. En su pequeña edad. Pues llegó un grupo de aquí de Chiquimula a Huehuetenango Ajá. y íbamos repartiendo unos libritos y unos tratados. Apenas habíamos caminado como unas 3 cuadras y la primera persona le dijo, yo no quiero eso, lléveselo. Ella dijo, Tremendo. ya no sigo, como era una nena, Sí, era ¿ves? una pequeña nena, ya no sigo, empezó a llorar porque a nadie le gusta el rechazo y creo que es uno de los temores que más tiene uno, que no lo reciban o que le rechacen lo que uno lleva. Pero esa ya no es cuestión nuestra, ¿verdad? Ya entendiéndolo uno, no es a uno que lo rechazan realmente. Las personas están como muchas veces bloqueadas a lo que es el evangelio. Ellos mismos se ponen una su venda en los ojos y Claro. recibe uno ese rechazo. Es lo que más puede pasar. No estamos en un área donde nos van a agarrar a pedradas. Eso ya no es el tiempo, Sí, ¿verdad, Manu? correcto, Porque correcto. sí. Existió. Existió en Huehuetenango, nos contaba una hermana Ujú. que sí, ella se dio cuenta de que al inicio, dice, el evangelio sí era así, de que incluso la gente temía el decir que era evangélico porque habían otras religiones que estaban tan cimentadas en ellos que era un rechazo Sí, pues. profundo al Y evangelio. hablando acerca de esto, en San José Larada te cuento que en 1908 llega un grupo de misioneros en bestias, con tratados, con Biblias, y la historia dice que los rechazaron, porque había pues una religión tradicional y esto apenas comenzaba en el oriente del país, 1902, que vinieron nuestros primeros misioneros, Tomás Kelly y Clark Buckley, y se fueron sumando otros. Pero me llama la atención que en 1910 finalmente se establece una congregación y ellos hacían giras evangelísticas. Mencionabas y resaltabas lo de tu nena, tratados y libritos. Yo creo que en el pasado habían formas de evangelismo, hablando propiamente del tema de evangelismo, que en el pasado se levantaban algunas formas de cómo llegarle a la gente, Sí. ¿verdad? Y creo que en esa medida lo entrenaban a uno, si bien le iba. Y si no, uno buscaba, porque en aquella época no había YouTube, ¿verdad? No habían tutoriales, no habían seminarios tan populares, pero que en el pasado era un evangelismo más de campañas y de entregar tratados. Sí, pensando en esas estrategias que muchas veces lo usaron y quizás algunas todavía siguen funcionando. Ajá. No tiene que ser la misma para todo lugar. Más adelante vamos a platicar un poquito Ajá. de eso, pero por ejemplo, el de buscar personas de casa en casa, que ha Sí, ¿ves? sido como Ujú. lo que más funciona, lo que más ha funcionado. En algún momento, por ejemplo, Jesús los mandó que fueran y que, De dos en de dos en dos Correcto. y buscar a las personas. La otra que en el pasado, y pues algunas todavía se dan, es las campañas evangelísticas al aire libre. Antes la gente, su atracción era en esos eventos, allá va a haber, incluso me recuerdo de las campañas en Betel, Gualán, Ya. Bejucal, Gualán, Ajá. que allí, por ejemplo, solo la iglesia tenía energía a través de un generador. Sí, Entonces, ¿ves? la campaña era como Lo novedoso. reunir a toda la comunidad, porque ahí va a haber energía. Entonces, llegó la energía y ya no funcionan igual las campañas. Y aparte, la música. La música era muy, muy impactante en las comunidades porque se llevaba piano, guitarras o cuerdas. Entonces, la gente le gustaba ver conjuntos, dúos, tríos, cuartetos, y esto era todo un impacto y gente nueva en la comunidad, en donde sucedían cosas extraordinarias como aquella chismosa cambiando de vida, aquel brujo siendo liberado. Entonces, como que las campañas, lo que estás mencionando como una estrategia en el pasado de evangelismo, era un asunto bien aceptado. Sí. Y casi no había muchos distractores y algunos curiosamente llegaban a las reuniones y miraban cosas extraordinarias de parte de Dios, lo cual sucede en la actualidad, pero en aquel entonces, como decía, la luz, la música, las obras que Dios se manifestaba era un impacto para la comunidad. Incluso el predicador que iba a llegar, porque no había televisión y no miraban, no habían otros pastores, otros predicadores que escuchaban. También lo que habíamos mencionado de la literatura, y eso lo escuchamos hasta de nuestros misioneros que iniciaron la obra acá, ¿verdad? Traían Biblias, tratados, libros de seguro. Y también las películas en pantalla gigante al aire libre.
Es lo atractivo. En mi caso, yo me recuerdo de Exactamente. niño, era un terreno de puro zacate, pero ahí ponían como ahora pienso que era una pantalla gigante. No sé Ajá. si realmente era gigante o qué, pero era una pantallota donde ahí presentaban películas porque no estaban los televisores Sí, a todo dar, claro. las aplicaciones ahora donde uno puede ver todo tipo de película y va al día de las películas. Entonces era como, vamos a ir a ver Ajá. una película nueva. Entonces, para contextualizar a la nueva generación, porque ¿qué van a saber ellos de esas cosas, ¿va? De la televisión que no existía mucho y ni era muy popular en aquella época? Yo pagaba 5 centavos para poder ver El Chavo del Ocho a mi vecino, porque no teníamos televisión en casa. Y yo recuerdo que por primera vez en Shusho llevaron una película que se denominaba El Infierno. De niño llegué, era completamente gratis, una película en una pantalla como tuviste la experiencia. Yo dije, aquí no tengo que pagar 5 centavos. Entonces me fui, pero yo regresé traumado. Porque habían escenas, no eran escenas como ahora, la ciencia ficción, sino que eran escenas donde, pues uno de niño era impactante porque decía, wow, el infierno. Entonces sí es una cuestión, pero como era gratis, yo fui porque era gratis. Sí, Yo pues. no estaba pensando si era cristiana o no, pero así fue mi primera vez que tuve una relación con evangelismo en aquella época de la iglesia de Shusho, donde en una pantalla gigante con películas, pues impactaron a un niño que al final esa palabra cobró vida. Entonces hay muchos métodos que al regresar de este corte vamos a continuar con el desarrollo de las estrategias que se realizaban en el pasado y cómo se realizan actualmente. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo, nos dijo que fuésemos su voz, llevemos el mensaje de paz, llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad.
Bienvenidos a aquellos que se están integrando al programa Punto de Reflexión. Nos encontramos con el pastor Luis Oliva, donde actualmente está desarrollando planes a nivel internacional, en donde el Señor le permitirá con toda su familia el ministrar también, como parte del tema que estamos trabajando, evangelismo y misiones como una doctrina distintiva del cristianismo. Nos quedamos en el segmento anterior hablando de las estrategias de evangelismo en el pasado. Muy curioso, las películas, libros, tratados, lo peculiar de las campañas. Y creo que en esta medida tenemos que resaltar algo, Pastor Luis, los grandes evangelistas que surgieron en el siglo XX, en masa, cómo eso vino a repercutir en predicadores. Decías que en las campañas también llegaban hombres con esa voz tronante, predicando el evangelio, porque alguien influenció a estos predicadores de talla de comunidad, de evangelismo, pero que de alguna manera a nivel mundial Dios estaba levantando grandes siervos haciendo evangelismo en masa. Sí, porque yo me recuerdo que en mi adolescencia iba a estos tipos de campañas y habían 100 conversiones. Me recuerdo del hermano César Nufio. Yo me recuerdo mucho del hermano César Nufio, de los predicadores mayores, ¿verdad?, de ese tiempo, y otros evangelistas, y habían resultados en las campañas. Era impactante y pues era como esperado ese tiempo. Y creo que en algunos lugares, quizás pocos lugares, aún sigue funcionando. Funciona. Y eso te iba a mencionar porque en el pasado, por ejemplo, Billy Graham, ¿quién no escuchó a Billy Graham? Viajó a nivel mundial predicando el evangelio y haciendo misiones a ese tipo de nivel, como Luis Palau y otros evangelistas que vino de alguna manera a ser como un prototipo de los evangelistas que surgieron también en nuestras comunidades, en donde iban a aldeas, donde pasaban hasta una semana en oración, en ayunos. Y eso te iba a preguntar, porque como que la voz fuerte ubica, este sí es evangelista. Y pareciera que solo ellos hacían evangelismo. Yo me crié con esa idea, o me formé con esa idea de que el evangelista era el que gritaba. Y si más fuerte, mucho que mejor. Yo me quedaría frustrado. Pero actualmente, pues yo creo que hemos ampliado esa idea, porque, por ejemplo, yo he sido invitado a campañas. No es como mi don en sí de predicar en campañas evangelísticas, pero Dios ha usado su palabra. Es que aquí está el punto, ¿verdad? Que uno va a predicar su palabra y pues Dios siempre va a respaldar su palabra. Su palabra nunca regresa vacía, que es lo que nos enseña la misma Biblia. Entonces, gracias a Dios porque hay una amplitud ahora de tanto quiénes son los que van a predicar, como también las formas, ¿verdad? O los medios, las estrategias, y pensando en que ahora pues nosotros debemos de aprovechar todo. Ahora, ¿cómo hacer para saber qué me puede funcionar a mí? Una de las cosas bien importantes es que hay que evaluar bien el contexto cercano, ¿verdad? ¿En la actualidad? Sí, evaluar mucho, digamos, el lugar donde estamos, porque no podemos venir y decir esta mañana, en esta ocasión, esto es lo que les va a funcionar. Sí, ves, sí. Sí. Hay que conocer el contexto, el lugar. Y hablando acerca de lo actual, Pastor Luis, las redes sociales no es una excepción al evangelismo actual. Y lo lamentable es que cuando uno examina las redes sociales de las ovejitas, están colocando cosas que divierten, que entretienen, pero el evangelismo en redes sociales actualmente se está quedando corto, cuando podemos aprovecharlas para transmitir el mensaje de Dios. Y a ese punto vamos, hay que innovar todos los métodos, innovar. Lo importante es no quedarnos en haciendo de la misma forma las cosas. Puede ser que la estrategia es buena, pero hay que mejorarla, hay que innovar, hay que hacer uso de más medios. Y hablabas de las redes sociales, tan importante, pero debemos de orientarnos, porque no es lo mismo y tampoco vamos a pensar, ya mandé un video texto, y ya hice evangelismo. Lo ideal sería que nosotros tomemos orientación, capacitémonos para hacer el evangelismo en las redes sociales, que ahora
hay que aprovechar, tenemos que dar esos pasos, si no nos estamos quedando unos cuantos Sí, años sí. atrás, ¿verdad? Y queremos también aclarar que no todas las estrategias funcionan en todos los lugares. Sí. Decías algo interesante como un principio de estudio del lugar para hacer evangelismo actualmente, como se ha hecho en el pasado también. Porque a veces queremos forzar una estrategia como funcionó en tal lugar, entonces yo quiero meterlo porque funcionó en aquel lugar, pero puede ser que el contexto me dicte y Dios, por supuesto, orando, que es el principio de todo evangelismo, orar, qué es lo que podemos implementar con el mensaje de Dios que no cambia, es Cristo cambiando las vidas, Cristo trayendo libertad a los pueblos, a las familias, Cristo trayendo libertad espiritual. Aquí la idea sería qué estrategia es la que mejor se acopla al lugar donde estamos pastoreando o las ovejitas, por ejemplo, los líderes, qué es lo que mejor funciona. Y yo quiero citar una estrategia, no sé si Luis trabajó esa parte aquí en el tabernáculo, que es hombres de negocio. No sé cómo surgió. Otro tema de evangelismo fue niños que traían de ciertos sectores y a través del evangelismo de ayuda para los niños. ¿Y de dónde vienen ustedes? Podrían preguntar los padres. Del tabernáculo Amigos. Entonces los niños tratando de llevar un mensaje con sus labios externando de dónde venía la ayuda, los cánticos, las enseñanzas bíblicas. Sí, y muy importante atender todas las áreas y eso, Ajá. pues por nuestro evangelismo, nuestra tarea debe ser integral sin excluir a ninguno y mencionabas los hombres de negocio, así como se empezó la organización Gente de Negocios, a la par de ellos la formación integral de niños de escasos recursos. El evangelismo integral, las necesidades que tenemos alrededor, Sí. porque aquí hay mucha gente, por ejemplo, el área de Chiquimula, mucha gente negociante. Entonces, hay un área que atender, un área que evangelizar. Y a la par de ello, increíblemente, a 3 cuadras de nuestras instalaciones, de nuestra central, nos encontramos con las enormes necesidades que no podemos taparnos los ojos y decir, no existe, ahí hay. Y las necesidades son variadas. Yo quiero preguntarle a Luis, nuestro invitado, cómo llegarle al empresario, porque el evangelismo es integral. Citamos niños como una estrategia y hombres de negocio, porque a veces pensamos de que el evangelismo se hace más fácil en donde hay pobreza, hablando financieramente, pero también los negociantes tienen necesidad espiritual. También ellos necesitan a Dios en sus vidas. En tu experiencia, pastor, ¿cómo hacer aquellas iglesias donde les ha costado llevar el evangelismo a un plano de negocios? O sea, al negociante, al adinerado, a las familias que tienen una estabilidad financiera y dicen, no llego, porque ellos lo tienen todo. ¿Qué van a necesitar del evangelio si tienen el dinero, tienen la felicidad? O sea, como una forma de orientar que ellos necesitan también el mensaje de Dios. Okay, perfecto. Lo primero habría que vencer ese pensamiento, ¿verdad? Si no vencemos ese pensamiento de, no, bueno, ellos lo tienen todo, ellos no lo necesitan. Y realmente el mensaje de Cristo lo necesita una persona que no tiene nada y lo necesita el millonario. Entonces, como que hay que buscar una parte de equilibrio en pensar de la necesidad espiritual que las personas tienen. Ahora bien, nosotros empezamos con desayunos porque como hay maneras, a los niños de escasos recursos les regalábamos el desayuno para nutrir su organismo, su cuerpo. Pero en este caso el desayuno de las personas de negocio era ya para convivir, para convivencia, para platicar. Y de hecho este ministerio ahorita está cumpliendo ya como unos 15 años todavía. Y te cuento que yo fui algunas veces. Y ahí permanece. Y pues hay mucha gente que ahí llega a nutrirse de la palabra del Señor. Y creo que tenemos que ampliar, sería como el reto más grande. Buscar la manera de atraer y adaptarnos sería, ¿no? Al tiempo de los empresarios, porque no podemos nosotros venir y llevarla contrario. Es diferente. Sí. Yo creo que sería como citas programadas, ¿verdad? Sí. Para que ellos tengan el espacio, el tiempo y nos puedan atender. Así que hay muchas estrategias actualmente, cómo se utilizaron en el pasado. Y lo más duro es hacer las transiciones, que hemos hablado fuera de cámaras con el pastor Luis, que métodos que funcionaron certeramente hace 50 años, pero en la actualidad no funcionan, han caducado. Entonces cada lugar, cada líder, cada cuerpo de directivos tienen que evaluar qué es lo mejor, porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Entonces las épocas cambian, los contextos sociales cambian,
pero sabemos de que Dios es el mismo, y cuando la iglesia estaba orando y estaba unificada en una visión de llevar el mensaje de la palabra de Dios, Dios traerá las mejores estrategias. Quédense con nosotros porque vamos a contar experiencias de cómo hemos ido innovando evangelismo pues en nuestras comunidades, y creo como una motivación para aquellos que quieren hacer evangelismo también. Levanta tus manos al cielo en señal de que quieres que luce tus manos, y dile a través de este coro: heme aquí, envíame a mí, Señor. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
quieras enviar. Yo iré a las naciones, Señor, a llevar tu palabra a los que viven en oscuridad. Heme aquí, envíame a mí. Muchísimas gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Estamos abordando el tema de evangelismo como parte de la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. El evangelismo no es opcional, es un mandato de Dios. En la Biblia encontramos muchos pasajes bíblicos como Pablo diciendo, ¡ay de mí! Si no anunciar el evangelio. Cristo mismo dio un modelo de evangelismo, los envió de dos en dos y los discípulos hicieron muchas obras grandes, haciendo cosas extraordinarias en los pueblos donde ellos llegaban con la autoridad de Jesucristo. Sobre esa base bíblica, la iglesia se ha desarrollado durante estos 20 siglos intentando llevar a cabo con distintas estrategias en cumplimiento de ese modelo de Jesús de llevar el mensaje a todas las naciones como lo plantea Mateo capítulo 28. Y en este sentido, una de las estrategias del pasado, tal vez Luis, y cómo podemos innovarlo ahora, es el famoso culto evangelístico de los domingos, ¿verdad? Sí, y nosotros entendimos esta parte hasta que encontramos en la palabra que somos nosotros los que tenemos que ir a la persona no cristiana, a la persona no creyente, porque difícilmente, voluntariamente vaya a venir y buscar una iglesia para entrar cuando no ha entregado su corazón a Cristo. Pues como te digo, antes pues había muchas más razones para ir, pero ahora en la dificultad que tenemos somos nosotros los que tenemos que salir y no esperar. Yo me he dado cuenta en las par de iglesias que hemos estado, que se planificaban cultos evangelísticos, en la mañana culto para la iglesia, pues para toda la iglesia, y en la noche culto evangelístico, pero quienes llegaban al culto evangelístico eran los mismos hermanos de la iglesia. Estamos predicando a los mismos cristianos. Entonces aquí el reto es venir y ya ubicarnos en el mandato de ir, entonces salir a buscar a esas personas. He admirado tu trabajo en cuanto a, te he visto en charlas en los colegios y creo que es bien importante que esto se siga publicando, porque cuando nosotros publicamos la tarea que estamos haciendo, esto viene y trabaja mi corazón, motiva más a que yo tengo una responsabilidad que hacer. Entonces están esas charlas en los colegios, tan importante. Tuve 3 años trabajando en NUFED, una institución de adolescentes con dificultades grandes sociales, y Dios me permitió pasar 3 años con ellos, trabajándolos, y he visto también que Dios te ha usado en esta parte de ir a los colegios, a las escuelas, las visitas a hospitales, ahí están las necesidades. Sí. Ahí es donde están las necesidades, ahí es donde está la gente que no ha entregado su corazón a Cristo y que está a un tentoncito, diría el abuelito, ¿verdad? De entregar su corazón a Cristo. A mí me llamó la atención con relación a los hospitales de 2 movimientos cristianos. Una es que ellos visitaban enfermos y llevaban también café con pan. Y el otro movimiento me llamó la atención porque se enteraron cuántos nacían en el día, en el Hospital General de Chiquimula. Y para el Día de la Madre, ellos compraron regalos en base al número que encontraron en el hospital. No recuerdo el número de nacimiento. Entonces, le dieron permiso y en base al dato compraron regalos. Entonces, la mamá que en ese día iba a ser madre, entonces le llevaban un regalito y oraban por ellos. ¿Y eso es evangelismo? Evangelismo. Evangelismo. Lo que pasa es que hoy nosotros tenemos que aprender que hay muchas formas de llegarle a las personas. Hablando de las cárceles, Marvin, has tenido mucha experiencia. Yo tuve un tiempo experiencia en el cantel de Quetzaltenango, pero no pude darle continuidad. Pero vos has estado inmerso en eso, la experiencia en las cárceles. Y yo creo que las estrategias, como bien decías, conocer el contexto y perder todo temor, porque a veces se necesita que alguien nos esté impulsando. Yo recuerdo que en la década del 90, aquí en el tabernáculo, era un evangelismo agresivo, no un evangelismo suave, no, un evangelismo sí o sí. De tal manera que como 16 personas en esa época, cuando se hablaba de evangelismo, de misiones, se fueron a entrenar al seminario. Porque la idea era hablar de Cristo, hablar de Cristo, hablar de Cristo. Yo recuerdo que en una estrategia que innovamos en San José Larada, es que queríamos que los jóvenes tuvieran una experiencia de evangelismo para hacerlos perder el miedo.
y que públicamente dijeran somos cristianos. Y nos fuimos a un partido de fútbol, ¿verdad? Entonces dijimos, a la mitad del tiempo, digamos, del partido, nos levantamos contratados y vamos a ir a repartir. Entonces pagamos nuestra entrada, cada quien pagó la entrada a una jugada oficial de San José Larada, no sé si era una semifinal, y fuimos como 15 jóvenes. Bueno, y algunos estaban temblorosos, viendo el partido, chilero y todo, pero sabían que la misión no era solo ver el partido. Termina el primer tiempo y es entonces cuando les dijimos, este es el momento. Y entonces ya agarramos parejas, porque eso es bueno, mira Luis, No porque solo. cuando uno va solito, uno está así como pollito comprado. Entonces armamos las parejas, ya todo planificado, y nos levantamos y empezamos a repartir tratados a toda la gente. Entonces fue una bonita experiencia, porque los jóvenes después comentaron que habían perdido cierto temor público de hablar del Señor a través de un tratado. Y si lo rechazan, no pasa nada, y va aprendiendo uno también, y a la segunda ya no se va a sentir igual. Exactamente. Y decías, por ejemplo, salir de cuatro paredes. Cuando hablamos de eso, Luis, que es muy popular entre la pastoral, que hemos entendido que los domingos, que eran cultos evangelísticos, tenemos que trascender. Entonces, cuando decimos, no solo estemos en cuatro paredes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, la verdad es que hay que preparar a la iglesia para que hagamos nuestro trabajo en la sociedad, impactar la sociedad donde estamos. Y la verdad es que necesitamos como empezar un proceso de ganar a las personas. Quizás no vamos a ver la iglesia llena en un día, ¿va? Sí, pues. 100 vinieron a Cristo, pero el trabajo lo estamos haciendo diariamente, estamos trabajando paso a paso, llegando al corazón de las personas. Sin duda nos vamos a encontrar con personas que lo que necesitan es una oración porque están enfermos. Correcto. Pero y no le pude hablar de Cristo. Usted con la oración que hizo por él, Correcto. ya le habló del mensaje especial del Evangelio. Entonces, un gesto, un trabajo que uno haga con Exactamente. estas personas, esto va a ir transformando la mentalidad y cada vez su corazón va a estar más dócil. Así que la iglesia debe de ver hacia afuera. Exactamente. El Correcto. templo solo debe ser el lugar de entrenamiento, edificación y entrenamiento. Correcto. Aquí vine a entrenarme y salgo, voy a la práctica. Muchos dicen, vine al servicio, el servicio es afuera. Ahí Correcto. vamos a aprender, vamos a entrenarnos a la iglesia para luego salir a la comunidad y trabajar el corazón de las personas. Y hablando acerca de esta realidad, creo que el evangelismo relacional tiene que ver mucho, porque eso es salir de cuatro paredes. Cuando hablamos del evangelismo relacional, es un tema actual, propuesto por muchos expertos que se dedican al ministerio del evangelismo, a entrenamientos, seminarios, pero cuando hablamos del evangelismo relacional, quizás no todos tienen la idea clara de qué es el evangelismo relacional. Ya. En este caso, me recuerdo que hace como unos 12 años di una pequeña capacitación aquí con las hermanas de la Sociedad Femenil del Evangelismo Relacional. Es ese trabajo, esa labor que vamos a hacer, tal vez no a corto plazo, a mediano plazo, ¿verdad? No, los resultados no los vamos a encontrar de la noche a la mañana, es cuando nosotros decidimos estar trabajando el corazón de las personas. Por ejemplo, tengo un vecino, voy a poner un ejemplo, tengo un vecino, yo soy la persona cristiana, yo asisto a la iglesia, entonces a esa persona yo simplemente lo voy a buscar de repente y le voy a decir, usted necesita una oración, Sí, quiere pues. que ore por usted, simplemente. Y estar pendiente, por ejemplo, del estado de salud de la Correcto. persona. Interesarnos de llevarle en esa persona. Un tecito, Sí, ¿verdad? pues. Que no tenemos una gran inversión que hacer. Y cuando nosotros sepamos que hay actividades, a veces nos encerramos tanto que las actividades recreativas y sociales son para la iglesia. Ahí es donde habría que llevar a estas correcto. personas a que convivan, a que estén en momentos agradables en la iglesia, invitarlos. No necesariamente va a ser un culto evangelístico, Correcto. va a ser una actividad especial recreativa, invitarlos y llevarlos paso a paso. Poquito a poquito, Poquito a es poquito. lento, ese es el evangelismo Acompañamiento. relacional. Sí. Hasta puede ser que en algún cumpleaños se sorprenda, ¿verdad? Un regalito. Entonces, el evangelismo relacional lleva tiempo, Lleva tiempo. porque es amistad, es paso a paso, pero que a través de nuestro estilo de vivir
nuestra forma de vivir, estaremos poco a poco impactando el corazón de esa persona. En esta de relacional tiene que ver mucho nuestro testimonio. Ujú. Tengámoslo por seguro Ahí que lo estamos. más fuerte de que funcione en este proceso va a ser nuestro testimonio, porque la persona va a empezar a fijarse en mí, porque yo estoy interesado. ¿Por qué tanto interés? Entonces se va a empezar a fijar mi accionar. Entonces, ese relacional es de testimonio, es de acciones a favor de la persona y portarse lo más amable que pueda con esa persona hasta alcanzarlo para Cristo. Quédese con nosotros, venimos ya para los puntos de reflexión y las conclusiones finales con el tema evangelismo como parte de la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Este es el espacio del programa Punto de Reflexión para las conclusiones finales. Me acompaña el pastor Luis Oliva. Estamos trabajando el tema el evangelismo. Hemos hablado acerca de su definición, estrategias del pasado, estrategias actuales, conocer la comunidad donde estamos. Y creo que lo más novedoso actualmente es el evangelismo relacional. Pero también tenemos una base. Yo creo que empezamos con ese punto de reflexión, que es lo que motiva a la iglesia el hacer evangelismo. ¿Por qué debemos de hacerlo? ¿Por qué nos impulsa? ¿Por qué estamos enfatizando
hable de Cristo a otra persona. Muchas gracias. La palabra del Señor Ujú. en Romanos 10:14 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian Wow, buenas qué tremenda nuevas. verdad bíblica. Sí, y esto nos lleva a entender que es la voluntad de Dios que nosotros anunciamos de Cristo. Es la primera. 2, por tanto, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura. Nuestro trabajo no termina, esto está todos los días, se pone Ajá. peor, se pone mejor. Entonces, nuestro trabajo, nuestra labor es predicar el Evangelio a todas las personas. Y también me llama la atención lo que la palabra del Señor dice en Pedro: mas vosotros sois, y nos empieza a decir la posición de la Correcto. iglesia ante Dios. Linaje escogido, nación santa, pero de ahí dice para, ¿verdad? Y ese para Que es, anunciéis. nos ubica, nos Ajá. ubica. Entonces ustedes están aquí para que anuncien las virtudes de aquel que Que los los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y me llama la atención, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora Exactamente. somos pueblo. O sea, si somos pueblo de Dios, no hay otra opción, tenemos que hacerlo. Y Cristo, como punto de reflexión, realizaba una labor relacional. Sí. Estaba donde, valga la redundancia, estaba la necesidad. Estuvo con gente pecadora, lo cual lo criticaban mucho. Levantó la dignidad de las mujeres y todo el tiempo notamos que iba a los pueblos a anunciar el reino de Dios. Tenía compasión de la gente, lo dice la Biblia claramente. Cuando miraba las multitudes, dice la Biblia que tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Son mandatos bíblicamente hablando para la iglesia. Entonces creo que la conclusión es que Cristo mismo nos dio el ejemplo y la iglesia debe de continuar esa labor teniendo en cuenta que el poder del Espíritu Santo está sobre la iglesia, sobre la vida de los cristianos, y el desafío para este siglo, Pastor Luis, como una motivación para aquellos que dicen tengo miedo, tengo temor, no puedo, es que me dan nervios, no hay excusa para tal labor. Solo es buscar ese poder del Señor. No necesitamos tanto. Buscar el poder del Señor, orientarnos qué podemos hacer equipo con las personas y cumplir la voluntad de Dios. Otro punto de reflexión es que el enfoque del evangelismo no solamente es para la gente de escasos recursos, ¿verdad? Sí. Sino en todos los estratos sociales, buscar la forma de cómo llegar a cada sector para proponer pues este mensaje de Dios con ideas que Dios seguramente nos va a dar. Claro, tenemos que ser integrales en nuestra tarea. El todo va a ser en obediencia al Señor y porque los seres humanos son nuestro prójimo y nosotros tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y creo que la parte financiera no nos gusta. Yo sé que algunos dirán, bueno, nos están tocando finanzas, pero para el evangelismo, como todo ministerio, Pastor Luis, se necesita en algunas estrategias invertir dinero. Y es esa parte que nos cuesta porque dicen, bueno, ustedes hagan evangelismo, pero plata no hay, dinero no hay, comprar una Biblia, comprar tratados, esperemos porque no hay. Entonces como que las finanzas, al tocar finanzas, como que eso no es para mí y somos como el jabón, nos resbala y no queremos asimilar esa responsabilidad. Y ahí lo que tendríamos que hacer es priorizar. La evangelización es la voluntad de Dios. Correcto. Si es la voluntad de Dios, invirtamos en que las demás personas escuchen el mensaje de salvación. La iglesia debe de invertir. Gracias, Pastor Luis, por traernos este tema con experiencias, con conocimiento que has adquirido a través de tu ministerio y deseamos pues lo mejor para tu familia. En el siguiente programa vamos a contarles el proyecto que se viene para ellos como familia. Lo han trabajado durante estos 10 años a nivel interno, a nivel local, pero que finalmente hay un proyecto en donde se le va a dar continuidad pues a la visión que Dios les ha dado a ellos como familia en el tema de misiones. Gracias, Pastor Luis. Un saludo final para toda la audiencia. Mucho gusto, Marvin. Mucho gusto por de este tiempo que hemos estado juntos compartiendo y que Dios bendiga a la audiencia. Sé que algo de lo que hoy hemos compartido va a ser para su vida. Póngalo en práctica y con eso ya ganamos todos. Que Dios los bendiga. Nos encontramos en una próxima oportunidad en el programa Punto de Reflexión con invitados de élite también para tratar temas con relación a la palabra de Dios. Punto de Reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas,
con el presentador Marvin Coronado.